Televidentes, mientras la dirigencia indígena y el gobierno nacional trabajan en la creación de un nuevo decreto que permita un subsidio focalizado de los combustibles, muchos se preguntan cuál es el campo de acción que le queda al gobierno en otros temas no menos importantes, también económicos y políticos. Para el análisis hemos invitado esta mañana al economista Paul Palacios, columnista de uno de los más importantes diarios del país. Paul, gracias por acompañarnos. Buenos días y bienvenido. El presidente de la República debió dar marcha atrás al decreto 883, económica y políticamente hablando. ¿Hizo lo correcto? A ver, si nosotros tomamos el valor de los subsidios a los combustibles en los últimos 15 años, el valor de esos subsidios es simétrico, es exactamente igual al de la deuda ecuatoriana, tanto interna como externa. De manera que podríamos concluir que el Ecuador ha tomado deuda para financiar el subsidio de los combustibles. El subsidio de los combustibles tradicionalmente ha beneficiado a un grupo de la sociedad que menos necesita el subsidio. Entonces, desde el punto de vista económico, para efectos del Ecuador, es conveniente una eliminación del subsidio y medidas compensatorias para aquella parte de la sociedad que de alguna manera siente un impacto sustancial, que es una parte más vulnerable. Paul, el gobierno así lo anunció. Primero hace la expedición del decreto que eliminaba los subsidios, hoy derogado. Y posteriormente también anunció medidas compensatorias. No fue suficiente. ¿Por qué si lo hizo así se produjo un efecto totalmente contrario al esperado? Convulsión social, caos, que degeneró incluso en actos de sabotaje y terrorismo. Bueno, creo que por dos razones. Primero, porque si algo el gobierno no tuvo bien en esta crisis fue su capacidad de comunicación. Bien. Me parece que al gobierno le faltó capacidad nacional e internacional para comunicar lo que estaba haciendo. En segundo lugar, la conmoción, sin duda, fue parte de la percepción de grupos vulnerables que no estaban siendo compensados. Y por otro lado, sin duda también la participación de grupos políticos que estaban contribuyendo a una situación de terror y caos. Sí, ahora, volviendo al tema económico, que es su fortaleza, Paul, en este momento las dos partes están trabajando en la creación, según han dicho, de una política de subsidios que pueda racionalizar y focalizarlo a efectos de que los beneficios y el dinero que de ellos se recaude llegue precisamente a los sectores vulnerables. ¿Qué debe contener ese nuevo decreto y qué debe no tener a efectos de que no vuelva a crearse un caos como el que vivimos? A ver, en el Ecuador hay subsidios a los combustibles de diversos tipos. Por ejemplo, el subsidio a la gasolina, el subsidio al diésel y el subsidio al gas. Creo que el subsidio al gas es un tema que no debería de tocárselo porque es un tema enormemente sensible para los grupos más vulnerables. Y particularmente muy sensible y podría tener resultados muy adversos para el sector rural, donde se ha visto en otros países, donde se ha eliminado para ese sector los subsidios, se provoca una deforestación porque el combustible alternativo es leña y destruye el bosque. Aclarado ese punto, ¿se puede focalizar y se puede racionalizar de tal manera que se pueda evitar que los combustibles sigan fugándose por las fronteras, enriqueciendo a mafias de contrabandistas de combustibles? Sí, cualquier focalización es imperfecta. Es posible, pero es imperfecta. Y es imperfecta porque, le voy a poner un ejemplo, Luisa. Si el día de mañana usted focaliza para el sector rural, tanto de la sierra como de la costa, el subsidio de cierto tipo de gasolina, indudablemente va a haber un grupo de gente que utilizando el cupo de gasolina a precio inferior, lo va a trasladar para su uso que no lo necesita. Sin embargo, ese escenario es mejor que el escenario que tenemos en este momento, donde hay un subsidio a todo el mundo. Ahora, yo leía uno de sus artículos, Paul, en donde usted señalaba puntualmente que al parecer, y corríjame si mi interpretación es errada, el movimiento indígena ecuatoriano, al haber logrado hacer que el presidente derogue ese decreto 883, según manifiestan ellos, en representación de todos los ecuatorianos, se habrían conformado con muy poco.
partiendo de la premisa de que son muchas las otras cosas que las bases y el pueblo indígena necesitan y que no han sido tratadas ni tocadas y que no tienen nada que ver con el subsidio. Sí, a ver, lo que yo ponía en la columna del día martes de Diario Expreso es que lo que han obtenido no es lo que les corresponde. El pueblo indígena no necesita el subsidio de los combustibles. ¿Qué necesita el pueblo indígena? Educación de primer mundo y salud de calidad. Educación de primer mundo porque lo único que puede sacar a una comunidad que ha sido preterida, que ha sido no considerada durante tantos años, es educación del primer mundo. Es la capacidad que tiene ese grupo importante de la sociedad ecuatoriana, probablemente del que surgimos el otro 80% de la sociedad, pues, la sociedad es mestiza, usted y yo somos mestizos, así es, ¿verdad? Para su capacidad de asociatividad. Ese pueblo no puede vivir eternamente con tierras degradadas sobre 2.500, 3.000 metros de altura. Ese pueblo tiene que modificar su modelo de crecimiento y de producción a partir de una economía de futuro, una economía de servicios. ¿A quién le corresponde pelear por aquello? ¿A la dirigencia? A ver, le corresponde indudablemente a la dirigencia. Sin embargo, creo que la solicitud de la dirigencia en esta oportunidad ha sido una solicitud política y no una solicitud de fondo, que es la solicitud para transformar a un pueblo que ha tenido tradicionalmente mala educación y mala salud. Sin que esto tampoco deje de lado la corresponsabilidad por parte del Estado, indistintamente del gobierno que esté. ¿A dónde quiero llegar con esto? Y antes de darle el uso de la palabra. Uno de los planteamientos de la dirigencia indígena era la remoción, el cambio, la oxigenación del gabinete. Ellos pedían la salida de la ministra de Gobierno, la salida del ministro de Defensa, y escuchábamos en el seno de la Asamblea a una asambleísta, me parece que era la asambleísta Cristina Reyes del Partido Social Cristiano, pedir también el cambio del equipo económico del gobierno. ¿Amerita esa oxigenación? ¿Es menester hacer esos cambios para mejorar no solamente aquello, sino también el área de comunicación del gobierno que usted ha dicho ha sido una de las principales fallas que también contribuyó a lo que vivimos? Desde el punto de vista de seguridad, yo creo que no ha habido escenario más proclive a la distensión que la posición de la policía y de las Fuerzas Armadas, ambas dirigidas por estos dos ministros que antes usted mencionó, para que no se produzcan muertes, heridos y violencia. En aquellos casos donde se dice que ha sido una represión brutal, en realidad lo que yo he visto han sido policías con escudos siendo apedreados y siendo lanzados por estos lanzacohetes y siendo golpeados por unas turbas que no son el movimiento indígena como tal. Eso quiere decir que sí hubo infiltrados, en efecto, como han señalado algunos, y el propio gobierno del ala correísta. Luisa, cuando usted ve manifestantes que tienen escudos producidos en serie, cuando usted ve videos donde hay ciudadanos venezolanos que han recibido un pago de $20 diarios con el propósito de causar desmanes, cuando usted ve que toman un edificio de una entidad pública cuyo único objetivo en ese edificio es tratar de desenmarañar todos los líos de corrupción que han habido en este país y dotarle de prueba a la función judicial, entonces usted se da cuenta que eso no tiene que ver con el subsidio de los combustibles. Y no nos debemos de perder en la protesta legítima que tiene cualquier grupo social o étnico del país. ¿Errada o no? Errada o no, es el derecho a la protesta. Y luego el no derecho al caos de una parte de grupos que en realidad lo que quieren es una desestabilización de las instituciones de este país. Pero a mí lo que no me cuadra es que el propio exmandatario, Rafael Correa, quien en primera instancia y de acuerdo a videos que circularon en las redes sociales, cada vez que se refería a la dirigencia indígena hablaba de ponchos dorados, luego, durante los días de la protesta, llamaba a que sean respetados los derechos del movimiento indígena y que siempre habían sido preteridos y que habían sido olvidados y que había que apoyarlos. ¿En qué quedamos? Bueno, creo que cada persona, en este caso los dirigentes políticos, no solo él, sino otros dirigentes políticos del país, tienen un grado de responsabilidad y tendrán que, ante la ciudadanía, expresarlo.
Pero el problema serio de este país es que todos los dirigentes políticos fueron incapaces de sentarse a conversar. Porque al final del día somos 17 millones de ecuatorianos, pero hay líderes en este país. Y esos líderes tienen la responsabilidad de buscar construir un país mejor, no de buscar destruir por lo menos el país que tenemos. Si usted lee el titular hoy día de Diario Expreso, observa que se han destruido 70.000 puestos de trabajo. ¿A quién afecta lo que ocurrió? No le afecta a la persona más pudiente, no le afecta a la persona más educada. Sin duda a los más pobres. Le afecta a la persona más vulnerable y a los desempleados, porque si alguien estaba dispuesto en el pasado, como inversión extranjera directa, a venir al país en unas condiciones, hoy evalúa porque las condiciones han cambiado. ¿Y a quién le afecta eso de ahí? Al que menos posibilidades tiene para conseguir un trabajo. Gracias por su tiempo y sus importantes criterios vertidos aquí esta mañana. Muy amable, gracias. Amigos televidentes, hemos escuchado la intervención del economista Paul Palacios en este análisis económico, político de la situación coyuntural del país y columnista de uno de los más prestigiosos diarios ecuatorianos. Es momento de ir a una brevísima pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.